Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, vamos a compartir la palabra, tema libre hoy. Vamos a refrescar, volví a hacer hincapié en un pasaje, la verdad que Dios nos ayude a que podamos extraer otras cosas, que nos ayuden en nuestra vida. Pensaba, este fin de semana allí estuvimos compartiendo con unos hermanos en Villa Dolores, ¿no? La verdad que salimos muy bendecidos de aquel lugar y muy animados también viendo las realidades y los contextos distintos y hermanos que se reunían y venían hasta de 2 horas de viaje, ¿no? De 2 horas de viaje, ¿no? Y se juntaban para una reunión especial, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, ¿eh? Así que fíjense cuántas cosas, ¿no?, para pensar y con mucho amor y con mucho deseo de escuchar la palabra del Señor y de honrar el nombre de Dios participando de la cena del Señor y de la palabra, ¿no?, y de compartir un tiempo juntos los hermanos, como decía Daniel, en armonía, ¿no? Así que, y pensaba, ¿no?, escuchando las cosas como el enemigo también, ¿no?, está haciendo estragos, ¿no? Y muchas veces con los que creemos estar firmes, ¿no? Muchas veces con los que creemos estar firmes. Y tenemos que ser conscientes que estamos en una batalla espiritual, ¿no? Y ser conscientes de quién es el enemigo, ¿no? En todos lados uno escucha hermanos de aquí, hermanos de allá, y con estas dificultades, problemáticas, ¿no? Y cómo muchas veces el enemigo avanza sobre la salud espiritual de la iglesia, ¿no? Y sobre cada uno de los miembros, ¿no?, que integran el cuerpo de Cristo. Y obviamente cuando un cuerpo, cuando dentro hay un miembro, una parte que se debilita, todo el cuerpo se resiente, ¿no? Entonces, queridos hermanos, pensaba cómo tenemos que estar atentos, despiertos, velados, en oración y estando atentos a la luz de la palabra, para no ser doblegados, ni engañados, ni confundidos, sino mantenernos firmes, constantes, sin desmayar, perseverando en lo que el Señor nos ha puesto, dándole la gloria a Él, que la iglesia está para exaltar el nombre de Cristo, la iglesia está para ser edificada en la Escritura, en la palabra, para crecer y para ir y predicar el Evangelio, anunciar la buena noticia, ¿no? La buena noticia. Así que, queridos hermanos, pensaba nuevamente, me volví a pensar en algunos versículos de Mateo capítulo 4, la tentación del Señor Jesucristo, y poder extraer algunas otras cosas que me venían también a la mente y que podamos reflexionar en esta noche, ¿no? Que nos ayude a ampliar nuestra lámpara para estar atentos, ¿no? Y para que realmente podamos resistir como nos enseña la palabra, ¿no? Resistir como nos enseña la palabra. El Señor nos ha puesto en este mundo, ¿no? El Señor nos ha llamado y nos ha puesto propósito en cada uno de nosotros y en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia. Estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos rescató, que nos libertó, que cambió nuestra esclavitud hacia el pecado en una libertad en Jesucristo, en la cual debemos gozarnos y vivir. No es un libertinaje, no es un desenfreno, es la libertad que nos da el ser un hijo de Dios acorde a la Escritura, a la verdad, no gobernados ni oprimidos por la religiosidad, por los ritos, sino por una vida que busca crecer, alimentarse de la palabra y vivir cada día más acorde a lo que nos enseña el Señor. Y aquí vemos en el Evangelio, el Señor Jesucristo venía del capítulo 3, dice que fue Él bautizado, ¿no? Bautizado, y luego aquí ya, ahí nomás, el capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Efesios nos enseña que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino que contra huestes, contra el enemigo que es Satanás,
Cuando la Biblia, el mismo Señor nos orienta y nos enseña, nos dice el enemigo no es la carne, no es la sangre, no somos nosotros, sino que es Satanás, ¿no? Que utiliza y que extrae de cada uno de nosotros lo que cada uno tiene, esa naturaleza pecaminosa, caída, que si no somos llenos, obviamente, del Espíritu, y si no somos guiados y controlados por Él, eso fluye, ¿no? Fluye, es algo innato en el ser humano. Y mientras estemos aquí, todo eso está allí, y a lo que alimentemos más es lo que va a estar más fuerte, es lo que va a poder resistir, es lo que va a estar más atento, más despierto, más lúcido, para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué vamos a alimentar? Con alimento acorde, con alimento sólido, con el alimento correcto, que es a lo espiritual, o tal vez alimentaremos lo pecaminoso, ¿no? Que ayude nuevamente a reflotar lo que está allí, ¿no? Lo que está allí. Por eso es tan importante, ¿no? Considerar que el enemigo es el diablo, es Satanás. Y dice que fue llevado, ¿no? Obviamente no porque lo haya dominado y doblegado, sino cumpliendo un propósito, ¿no? Dios, el Señor permite esto, ¿no? Que fuera tentado por el diablo. Sabemos que tentaciones van a haber siempre si la tentación no es pecado, es el paso siguiente, ¿no? Es el paso siguiente. El mismo Señor Jesucristo fue tentado, ¿no es cierto?, pero obviamente no hubo pecado en Él. Y por eso la Escritura nos enseña que el Señor no tienta a nadie. Y dice en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Comenzamos diciendo entonces que el enemigo es Satanás, que a través de técnicas sutiles y muchas veces, obviamente, siempre cumpliendo un objetivo malintencionado de hacernos extraer de nosotros todo lo que pertenece a la vieja vida, a la vieja naturaleza, y por lo tanto muchas veces seduce, atrae, y nos incita a que eso salga, ¿no? Muchas veces quizás nos hemos dado cuenta o nos hemos sorprendido al encontrarnos en situaciones donde surge eso, ¿no? Y decimos, ¿por qué? Una situación, un contexto, nos lleva a reaccionar de una u otra forma. Me olvidé poner en silencio esto, por las dudas, porque sabemos que también el enemigo... Ahí está. Muchas veces salen esas cosas a flote, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Porque eso está allí, eso está allí. Y a veces las situaciones, el lugar, el contexto en el que nos encontramos, eso surge, ¿no? Está allí, naturalmente en nuestro interior. Dice, texto muy conocido en 1 Pedro 5:8, que él anda buscando, dice, como león rugiente, quien devorar. Está al acecho. El enemigo está al acecho, no pierde tiempo, no pierde oportunidad, y más si no somos dirigentes en no proveer, ¿no? Por eso dice ser sobrios y velad, estar atentos, porque esta es la realidad en la cual nos encontramos. No debemos andar en este mundo creyendo que nada nos va a suceder y que somos indestructibles. Todo lo contrario, no nos lleva a tener temor, pero sí a ser sobrios y velar, estar conscientes de esta realidad, porque vuestro adversario, que es el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. También allí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, Segunda de Corintios, acá, 11. Dice, hablando de estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, dice el 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sutilmente seduce, se disfraza como ángel de luz, se disfraza como algo bueno, aparente, pero su fin siempre va a ser, como nos dice la Escritura, matar, hurtar y destruir. Destruir, eliminar.
llevar a una quietud espiritual o llevar a que realmente no se pueda acceder a crecer, a madurar espiritualmente, a avanzar en la vida cristiana. Muchas veces somos seducidos a aplacar nuestra vida, a quedarnos estancados, y sabemos que cuando uno se estanca no crece y es caída, ¿no? Es caída. El cristiano tiene que perseverar en crecer. Es la única forma de velar, es la única forma de estar atentos, de estar despiertos ante las acechanzas sutiles del enemigo. Santiago capítulo 1 nos dice lo que decíamos recién, un texto que también conocemos muy bien. Versículo 13, cuando alguno es tentado, inclinado, la tentación es lo que nos inclina a lo malo, a hacer el mal, dice, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él inclina al mal a nadie, sino que cada uno es tentado como cuando de sus propios naturaleza caída, deseos desordenados, es atraído y seducido. Y esto es muy importante, ser sinceros delante de Dios. Acá el Señor nos llama la atención a examinarnos a nosotros mismos. Muchas veces hay cosas no solucionadas, muchas veces hay cosas no arregladas en nuestra vida. A veces hablamos con hermanos o personas que nos cuentan que han sufrido algún dolor o han transitado situaciones difíciles en su niñez, en su juventud, y aún siendo mayores, cómo eso los ha afectado en sus decisiones, en su conducta, en su vida, ¿no? A veces hay cosas no arregladas, ¿no?, que necesitan ser arregladas, porque Satanás es muy astuto, profundiza, conoce, y muchas veces utiliza lo que no está arreglado. Cuando está allí, sin arreglar en nuestro interior, es una grieta que se abre para que Satanás trabaje allí. Para que Satanás trabaje allí. A veces tenemos que pensar, a veces, ¿por qué somos lo que somos? A veces hay razones, hay razones, ¿por qué somos como somos? Y a veces tengo mis cosas, digo, ¿por qué soy así esto? Y a veces uno piensa y trata de volver hacia atrás y ve que a veces hay situaciones de la vida, contextos, experiencias que nos han llevado a ser lo que somos. Algunas cosas serán buenas, favorables, útiles, y otras no, y que necesitan ser trabajadas con el Señor, dejar que el Señor trabaje, ¿no?, nos ayude, para que no sean esas grietas que muchas veces nos traigan dolor, que nos traigan tristeza y que Satanás use para estancarnos, para adormecernos espiritualmente o para no estar en el lugar que debemos estar, ¿no?, sirviendo al Señor, honrando su nombre, dando lugar a inclinaciones. A veces hay anhelos, deseos en nuestra vida, proyectos en nuestra vida, objetivos en nuestra vida que deben ser puestos a la luz de la palabra, que deben ser confrontados con los proyectos y los propósitos y los objetivos que Dios tiene para sus hijos, para ver si se ajustan, si realmente sirve mi esfuerzo, mi perseverancia, mi desgaste en eso que quiero alcanzar, es acorde a los propósitos de Dios, cumple un objetivo espiritual. A veces es sutil, ¿no?, pero está allí. El enemigo utilizando lo que hay en nuestro interior, Por eso el Señor Jesucristo aquí fue llevado al desierto, y dice que pasó 40 días y 40 noches. Llegó al tiempo donde estaba más debilitado físicamente, tal vez emocionalmente, ¿no? Y allí es tentado, ¿no? También me llama la atención esto, cómo pasó todo ese tiempo, ¿no? Cuando no podríamos negar que el Señor tenía hambre, no podemos negar que el Señor tenía una profunda hambre, ¿no? Y Satanás en su astucia se presenta aquí, ¿no? Se presenta delante de él, ¿no? Y vino el tentador, versículo 3, y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Al final de los días, debilitados, cuando
el Señor tal vez se encontraba aquí más vulnerable, se presenta el tentador. Y esto, lo primero, queridos hermanos, a veces me hizo pensar, ¿qué nos lleva a estar vulnerables? Vulnerables. Tal vez hay situaciones, tal vez hasta el cansancio físico, ¿no? Nos puede llevar a estar vulnerables. A veces cuando hay cansancio, cuando hay desánimo, no hay deseo de leer, de orar. ¿Cómo nos cuesta a veces congregarnos? Hay situaciones que permitimos nosotros, ¿no? No le vamos a echar culpa a nadie, productos de nuestras elecciones, ¿no? Productos de las decisiones que hemos tomado, de la vida que tenemos, pero a veces nos encontramos vulnerables. Y qué bueno que en el Señor no había pecado, pero nosotros no somos el Señor, ¿no? No somos el Señor, tenemos que darnos cuenta de esta realidad, ¿no? Muchas veces vamos a perder, si nos encontramos de manera vulnerable, y vulnerable me refiero a que no estemos llenos del Señor, que no estemos regocijándonos en el Señor, que no estemos con las energías suficientes para que realmente podamos leer la palabra, para que podamos orar, para que podamos venir a congregarnos, ¿no? ¿O no nos pasa que a veces tal vez nos dormimos sentados, ¿no? O tal vez nuestra mente divaga en tantos proyectos, en tantas cosas, en objetivos, cuando nuestra atención tiene que estar puesta en el Señor. Estamos vulnerables, estamos generando una condición vulnerable ante el enemigo, ¿no? Donde podemos realmente encontrarnos y ser tentados y caer, y ser doblegados. Había una necesidad, había una desesperación. Y comienza este pasaje hablando de una persona que se encuentra en una situación desesperada, en una situación de vulnerabilidad. Y aquí se aparece el tentador y le dice, bueno, haz algo tú, no esperes. Y fíjense cuántas veces me viene esto, ¿no? No esperes. Hay muchos hechos, relatos de la Escritura que nos habla de esto. Cuando sucumbieron al enemigo, me acuerdo de Saúl, ¿no? No esperes. Hazlo vos, tú puedes hacerlo, lo puedes hacer. Tienes la capacidad, la energía, tienes los recursos, tú puedes hacerlo. No esperes. ¿Y saben por qué? Porque acá lo estaba tentando precisamente a eso, a ocuparse él, a resolverlo él, y no esperar y dejar de confiar en aquel Dios Padre que provee, que cuida, que sustenta, que no se olvida y que da lo mejor, ¿no? Fíjense qué astuto el enemigo, ¿no? Le dice, ¿y cuántas veces nos habrá dicho a nosotros, hazlo, si lo puedes hacer, ¿no? Con esa simple acción nos estamos olvidando del Dios creador, soberano, todopoderoso, que siempre está dispuesto a cuidar y a hacer lo mejor para con sus hijos, y que no se equivoca en lo que permite y en lo que hace. Fíjense que una simple acción de tomar una iniciativa propia, sin consultar y sin esperar en el Señor, todo lo que implica, una pequeña acción, todo lo que implica esa actitud, ¿no? Todo lo que le decimos al Señor en una actitud. Todo lo que le decimos al Señor en una actitud. Por eso, hazlo, sáciate. ¿Cuántas veces tenemos necesidades y quisiéramos saciarnos? Y será lícito, pero deja de ser lícito, querido hermano, y comienza a ser pecado cuando nos olvidamos de quién es nuestro Dios, de quién es el que provee, de quién es el que verdaderamente sacia, de quién es el que verdaderamente sacia. Aquí había una inclinación, estaba siendo llevado a desconfiar de la bondad y del cuidado de su Padre Dios, ¿no? Y es lo que hace muchas veces el enemigo con nosotros, ¿no? Es lo que hace muchas veces el enemigo con nosotros. Por aquí adelante, también hablando de otro tema, es lo que va a dar con el otro caso de la otra tentación, ¿no? Pero en esto hay cuantas cosas que susurra el enemigo a nuestro oído, ¿no? Y anoté acá dos. Haz algo, sáciate. ¿Cómo puedes pasar por esta situación, ¿no? Si lo puedes solucionar, es por tu bien y el de los otros.
Cosas que nos pasan, cosas que muchas veces nos hemos visto enfrentados en situaciones. Pero el Señor dice, y contundentemente responde y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra y el Señor y su palabra son el sostén, ¿no? Son el sostén. No hay otra cosa. Recordaba obviamente lo que ya había sucedido con el pueblo de Israel, ¿no? Porque uno dice, vamos a buscar allí en Deuteronomio capítulo 8, uno dice, qué mal puede haber sido haber comer ese pan, ¿no? Si era comer, era alimentarse, era saciar una necesidad. Qué mal puede haber tenido. Pero precisamente a través de esa acción es lo que habla, es lo que transmite, ¿no? Satanás busca destruir, contaminar lo más interno de nuestro corazón. Dice versículo 8, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No estamos hablando exclusivamente del pan como algo tangible, sino de lo que viene de Dios, ¿no? Suplantar y adelantarse a lo que viene de Dios, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, con nuestras propias capacidades, con nuestros propios recursos, sin esperar lo que viene de Dios. Allí está la cuestión, ¿no? Allí está la cuestión. Experimentaron hambre, recibieron la dádiva del maná, fueron alimentados diariamente por Dios, como sabemos. Cada día tenían que confiar y depender de Dios. Y ese es el kit de la cuestión, ¿no? Ese es el punto de la tentación, ¿no? Confiar y depender de Dios, ¿no? Por eso es que también subrayé, la necesidad no justifica, ¿no? El tomar iniciativas por nuestra propia cuenta, sin antes esperar, confiar y depender de Dios. ¿Qué dice Job 23:12? Job 23:12. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dice el versículo 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y después habla de esto, ¿no? Del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardé las palabras de su boca más que la comida. No la palabra, sino lo que implica la palabra de Dios, ¿no? Lo que implica es la palabra de Dios. Por eso, en este primer caso de esta tentación, busca, ¿no es cierto?, desarticular la confianza, la dependencia del Señor frente a su Dios proveedor, sustentador, que lo cuida, que se ocupa y que no se olvida de Él. Querido hermano, muchas veces el enemigo va a poner esto en nuestra mente. Muchas veces va a venir el enemigo sutilmente a querer que olvidemos quién es nuestro Dios, que provee, que sustenta, y dejemos de confiar y de depender de Él. Y dejemos de confiar y de depender de Él. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Y aquí el pueblo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas, cuando se encontraron con las palabras de Dios, no había otra cosa más poderosa, más preciosa, que haya alimentado más el corazón vacío, necesitado, cansado y agobiado, que las palabras de Dios,
que le invitaban a confiar, a depender, porque su palabra nos muestra un Dios grande, a un Dios que es digno de confianza, a un Dios que es digno de confianza, que no erra, que no se equivoca. Dice, versículo 5 de 4 de Mateo, entonces el diablo, pasó esto, entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, los más altos, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás usa la palabra, conoce, usa la palabra de Dios, usa. Qué astuto que es, ¿no? Qué astuto que es. Por eso es tan necesario el discernimiento, el discernimiento, el discernimiento que da el mismo Dios, el discernimiento que da el Señor. Porque acá le muestra algo distinto, opuesto. Partimos de la desesperación, de la necesidad, de la angustia, pero ahora lo lleva a como de alguna manera presumir del cuidado de Dios. Lo pone allí en lo más alto del templo y dice, arrójate, el Señor te va a cuidar. Así lo ha dicho en su palabra, como dice el Salmo 91. No le estaba diciendo una mentira, es algo que Dios había dicho. Pero son los dos extremos. Y también leía una frase que dice, ignorar el poder de Dios o presumir de Él, ambas son pecados, ¿no? Se daban los dos extremos. Primero era ignorar, ¿no? Ignorar el poder de Dios, el cuidado, su soberanía, su atención sobre nuestra vida. Y aquí lo llevaba al otro extremo, a presumir del cuidado de Dios. Y ambas son pecados. Ambas son pecados. Obviamente que Dios promete cuidado, protección, pero ojo con tentar, ¿no? Ojo con tentarlo a Dios. Dios promete su protección en el peligro. Ahora bien, yo no debo crear ese peligro, ¿no? No debo crear ese peligro. Ojo con crear peligros y buscar el peligro, ¿no? Dios nos da sabiduría para realmente no buscar ni crear el peligro, y así poder realmente estar cuidados delante del Señor. Ahí dice 1 Corintios capítulo 10, el 9 y 10, dice, no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La queja por lo que Dios hace. Muchas veces hay peligros reales, ¿no? Hay peligros reales y a veces puede haber quejas en nuestra vida, nos puede llevar a la queja, al cuestionar lo que Dios permite, lo que Dios hace. Tenemos que confiar, tenemos que ser diligentes, sabios, en no generar peligros, en no buscar peligro, saber que Dios cuida, pero tampoco presumir de ese cuidado, ¿no? De ese y tentar al Señor, y tentar al Señor. Por eso el Señor aquí sabiamente responde nuevamente. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso el uso de la palabra de Dios no expresa necesariamente la voluntad de Dios. Ojo, ¿no? Tiene que haber un discernimiento, una comprensión. Mismo Satanás a veces la va a utilizar, ¿no? Erróneamente, para sacarnos de contexto, para sacarnos de la verdad. Y muchas veces muchas veces uno escucha por allí expresar o declarar cosas con muy poco temor de Dios, ¿no? Con muy poco temor de Dios, porque hay cosas que se sacan del contexto de la Escritura, ¿no? Se aferran solamente a un pasaje, y se olvidan de todo lo demás, ¿no? Por eso aquí también lo lleva a este otro extremo, a que presuma, que tiente al Señor, que busque el peligro, que crea el peligro. Y el Señor le dice,
no tentarás al Señor tu Dios. Avanzamos, dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Recordamos que también en alguna oportunidad hemos hablado que Satanás tiene poder, ¿no? Que tiene poder, no nos debemos descuidar, que Satanás, el enemigo, tiene poder. Fíjense acá, le ofrecía todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás tiene poder para dar. Si uno pide, no solamente Dios escucha. Satanás también está atento, porque tal vez estemos pidiendo algo que no sea la voluntad de Dios y ahí va a estar para darlo, con tal de que nosotros erremos al blanco, con tal de que nosotros descuidemos de transitar o de estar en el lugar que tengamos que estar. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Todo lo que Dios va a proveer va a ser acorde a su voluntad, a los propósitos espirituales, a los propósitos que Él ha diseñado, que Él ha preparado para usted, para mí, dentro de la vida de la iglesia como su cuerpo, para exaltarle, para crecer y para anunciar el Evangelio, esta buena noticia a los perdidos, dentro de un contexto espiritual. Pero si solamente pedimos para nuestros deleites, muchas veces recibiremos, porque será la forma más rápida que tendrá el enemigo de sacarnos de ese lugar en donde seremos útiles para el Señor, donde seremos útiles para el Señor. Y aquí le decía rápidamente, gloria, gloria, una gloria fácil. Si le adoras, dice, vas a tener toda la gloria, toda la gloria, solo gloria, poder, fuerza, victoria, es lo que le ofrecía rápidamente, una meta rápida, corta. Anotaba acá también la gran meta por medios incorrectos, ¿no? A veces también somos puestos allí en conflicto con alcanzar gloria, ¿no? Alcanzar gloria, reconocimiento, alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Pero el Señor rápidamente dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Me encontré con una frase que también me llamó mucho la atención. Dice, el alma que delibera frente a lo evidente está casi vencida, ¿no? El Señor Jesucristo aquí no deliberó con el enemigo. Vete Satanás, decisión concreta, ¿no? Clara. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces estar dando vuelta y vuelta con lo que sé que está mal, ¿no? Con lo que sé que está mal, vuelta y vuelta. Eso es deliberar con el enemigo. Saben, queridos hermanos, que cuando empezamos a deliberar con el enemigo, con cosas que están claritas, nuestra alma está casi vencida. Nuestra alma está casi vencida. Cuando, queridos hermanos, el Satanás viene con disimulo, con sus susurros, viene con sus preguntas, con sus inquietudes, y nos damos cuenta que no tiene nada que ver, vete Satanás. Decisiones claras, concretas, firmes, un rechazo absoluto, no hay que deliberar, rechazar con firmeza, es lo que aquí evidencia Jesucristo. Vete Satanás. Obviamente siempre contestando a la luz de la palabra, escrito está, ¿no? No le va a dar su opinión, no porque a mí me parece, no, escrito está. No porque yo pienso, no, escrito está. No porque los hermanos allá, no es la iglesia, lo que piensa la iglesia, es lo que dice Dios, lo que está escrito en su palabra. Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Queridos hermanos, estamos en este mundo, el Señor nos ha puesto aquí, ¿no? El Señor nos ha puesto aquí. Y el Señor nos dice, estad atentos, velad. 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 Velad a la luz de la palabra, velad en oración, velad creciendo en el conocimiento de Dios para adquirir discernimiento.
para adquirir discernimiento espiritual, que es lo único que nos va a permitir tomar decisiones correctas a la luz de la Escritura. Y cuando tenemos que tomar una decisión podamos decir, escrito está. No me parece, escuché por ahí, mi hermano dijo, no, Helmut dijo, no, el anciano dijo, no es el anciano, el pastor, es escrito está. Lo que Dios dice en su palabra, es lo que nos va a dar certeza de la decisión que tomemos. Es lo que vamos a tener respaldo de Dios en nuestras decisiones, en nuestros proyectos, en nuestras metas, el respaldo de Dios. Cuando podemos decir, escrito está, y esto me sostiene, su palabra me sostiene. El otro día también me ayuda a reflexionar, decir, ¿qué porción de la Escritura te acompaña en tus proyectos? Y es un buen ejercicio, es un excelente ejercicio. ¿Qué texto te acompaña en tus proyectos? ¿Tenés algún proyecto? Capaz hay un montón. Ahora, ¿qué texto acompaña tus proyectos? Me di cuenta que tenía muy pocos, ¿no? Y eso nos tiene que causar temor. ¿Saben por qué? Porque tal vez nos lleve a pensar que ¿qué respalda nuestras decisiones, ¿no? ¿Qué respaldan nuestros proyectos? Nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestra asistencia a la iglesia, a la reunión, nuestro lugar de servicio. ¿Qué respaldan nuestras decisiones, nuestras metas, nuestros objetivos? Que realmente frente a todo lo que nos toca enfrentar podamos tener que tuvo el Señor, escrito está, ¿no? Escrito está. Y poder velar a la luz de la Escritura para que los susurros del enemigo cada vez encuentren menos cabida en eso que está, pero que tiene que ser, como hijos de Dios, ser controlados, gobernados por el Espíritu Santo, para encontrarnos firmes. Y cuando vengan momentos de desesperación, que los van a haber, muchos, aún en esos momentos podamos tener la convicción de decir, escrito está. Cuando vengan quizás momentos de zozobra, donde quizás seamos inclinados a tentar al Señor, podemos decir, escrito está, no. Cuando vengan momentos donde quizás caigamos en la vanagloria, ¿no? Seamos consecuentes solamente con nuestros logros, con nuestros triunfos, con nuestros alcances, con nuestra realización personal, podemos decir, escrito está, ¿no? Que la palabra de Dios acompañe, para que realmente no tenga cabida el enemigo, para que realmente no haya lugar al pecado, que es el problema. No la tentación, sino el pecado, que es el problema. El pecado que separa de Dios, el pecado que nos aleja de Dios, el pecado que nos impide oír a Dios, el pecado que nos enfría, el pecado que nos aleja de transitar los planes preciosos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y para la vida de la iglesia. Queridos hermanos, es nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros, poder perseverar, poder velar a la luz de la palabra, para estar atentos y no dar lugar ni cabida al enemigo, ¿no? Y podamos ser un cuerpo saludable, que avanza, que crece, que lleva honra y gloria al nombre de nuestro Dios, para lo cual estamos aquí como su iglesia. Vamos a orar, le pido a Gabriel que tenga una oración final, luego ya él da los anuncios. Que el Señor les bendiga. Oramos. Amado Padre, te damos gracias porque con libertad podemos llegar hasta este lugar para reunirnos, para alabar tu nombre, para reconocer tu salvación, tu misericordia, tu gracia, tu bondad para con cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra siempre es buena y necesaria para nosotros. Ser conscientes de que hay alguien que anda rodeando, merodeando, buscando nuestras vidas como iglesia y en lo individual para destruirnos. Pero amado Dios, tenemos al que es más fuerte que todo este mundo en nuestro interior. El Espíritu Santo está en nosotros, el Consolador, y es aquel que nos puede fortalecer. Es aquel que si nos rendimos a tu voluntad,
puede ayudarnos a sortear exitosamente con victoria la tentación. Amado Dios, bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo, para que en santidad podamos conducirnos, siempre refugiados en tu presencia, refugiados en Cristo, permaneciendo en tu verdad y así siendo verdaderos discípulos. Amado Dios, bendice tu iglesia, ahora cuando hemos de orar a ti, clamar juntos, para que sea un aroma agradable a tu presencia las oraciones de tu pueblo. Te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo.